Muchísimas gracias, Patricia querida. Muchísimas gracias a todos ustedes, sobre todo el American Institute for Democracy y Benamérica. Además, quiero decirles que particularmente me emociona que el premio tenga el nombre de un gran amigo admirado por todos como fue Carlos Alberto Montaner, y que además lo tenemos muy presente en esta lucha todos los días. Me emociona mucho tener además a grandes amigos como ustedes allí hoy, a Alexis Ortiz, a Luis Bertrán Guerra, a Ricardo Israel, a Paciano Padrón, Orlando Viera Blanco, Iliana Bastidas, pero por supuesto muy especialmente a Antonio Ledesma y a Milcy Ledesma, les envío mi cariño. Eh, Fíjense, yo quiero empezar diciendo que conscientes como estamos de lo que estamos enfrentando y de la naturaleza tiránica, criminal del régimen que ha usurpado el poder en Venezuela, siento que tenemos una oportunidad real en el 2024. Y lo que estamos viendo en Venezuela en estos meses es como más y más venezolanos despiertan ante esta posibilidad que genera una enorme esperanza que se ha ido contagiando, insuflando el ánimo en millones de venezolanos dentro y fuera del país. Y créanme que no es una esperanza voluntarista o ingenua, es con los pies bien puestos en la tierra. Escuchando a Carlos, que le envío un gran saludo también, Carlos Sánchez Berzaín, recordaba aquella famosa expresión de Fidel Castro, aquí mismo en Venezuela, a principios del siglo, cuando dijo, las revoluciones solo hacen elecciones cuando están seguras que las van a perder. Y ahora esta revolución, perdón, que las van a ganar, perdón. Menos mal tengo aquí a Pedro de apuntador, que las van a ganar. Solo están seguros que hacen elecciones cuando están seguros que las van a ganar. Y evidentemente en este caso están empezando a preocuparse. ¿Por qué? Porque si bien tienen un enorme control del sistema, si bien sabemos todos los fraudes que han cometido y el control social que han aplicado y el miedo, hay un país que se está revelando y esos mecanismos de control se diluyen. Y está generando una situación distinta. Y mucha gente me pregunta qué es distinto en esta oportunidad. Yo creo que hay elementos muy relevantes, algunos muy evidentes y otros no tanto, que hacen este momento único y que esta lucha que tiene ya 24 años, bueno, nos ha ido forjando el carácter y el espíritu para lo que viene. Yo creo que es evidente que desde la perspectiva del régimen hay cosas que han cambiado y la primera es, hacían también referencia a esto, que antecedió a la ausencia de fondos, a la falta de liquidez, producto de un saqueo monumental, ¿no? El más reciente y difundido fueron los 23.000 millones de dólares que se perdieron en PDVSA. Pero evidentemente ha sido un saqueo sistemático que hace que hoy efectivamente el régimen tenga menos recursos para bajar a las bases, para controlar con la plata, y que ha generado, obviamente, tensiones dentro de las familias de mafias que configuran este complejo sistema criminal. Por otra parte, esto ha generado en las bases de represión del régimen un agotamiento que ellos empiezan a ver con enorme preocupación. Y miren, yo lo vivo continuamente en todos los recorridos que hago por el país, en el contacto que tengo en alcabalas, móviles, fijas, con funcionarios de los cuerpos de seguridad civiles y militares. Y evidentemente esto es algo que les preocupa de cara a un proceso que involucre una enorme movilización y una gran esperanza ciudadana. Además del plano del propio régimen y su estructura y su sistema, hay cambios que en mi criterio son muy favorables en los distintos actores de la comunidad internacional, del gobierno y no gobierno, ¿no? Por una parte, el hecho de que Maduro sea visto hoy como un elemento tóxico, basta con ver lo que ocurrió el 30 de mayo en la emboscada que Lula trató de hacerle a algunos jefes de Estado alrededor de la activación de UNASUR,
y la respuesta que tuvo Lula en su propio parlamento. El avance de la investigación de la Corte Penal Internacional prende alarmas en muchos actores, incluso en aquellos que pueden tener digamos, algunas identidades o similitudes, afinidades ideológicas. En segundo lugar, yo creo que ha quedado claro que la migración no se va a detener mientras la destrucción en la calidad de vida siga presente en Venezuela. Y que el proceso de incremento en las actividades ilegales, desde el narcotráfico, contrabando de todo tipo de sustancias ilegales y la desestabilización en la región va a mantenerse. Y finalmente, ese sueño de que Venezuela, bajo el régimen tiránico de Maduro, podría contribuir de alguna manera a aliviar la crisis energética global, yo creo que ya se ha disipado, a pesar de los intentos de algunos gobiernos, incluyendo el de los Estados Unidos, ¿no? Un país donde no hay Estado de Derecho, donde no hay servicios, donde no hay electricidad, difícilmente puede convertirse en un productor y mucho menos exportador de energía de manera sostenida y confiable. Y otro elemento dentro de que yo veo como un cambio importante en la comunidad internacional es que esa visión de que Maduro no era derrotable se ha comenzado a desvanecer. Yo creo que eso fue uno de los mitos fundamentales que el régimen trató de las matrices que trató de instaurar para que muchos actores, entre ellos stakeholders del área financiera o del área empresarial o inversionistas que tienen recursos en Venezuela o empresas que tienen litigios, dijeran, mira, ya que no es posible un cambio político en Venezuela, veamos cómo nos acomodamos y sacamos algo de esta situación que nos lleva a una situación perversa donde se han visto todas estas presiones para estabilizar el régimen, para darle dinero a cambio de que se puedan liquidar posiciones. Entonces, algunas personas podrían hacer beneficios pequeños en valor presente neto al día de hoy, por ejemplo, en las deudas, los bonos, etcétera, versus una situación mucho más favorable en el caso de una transición democrática. Al ver esto posible, empiezan a alinearse los intereses y empieza a crearse todo un movimiento que trasciende a Venezuela a favor de una transición democrática en nuestro país. Y finalmente, para mí lo más importante, el tercer plano, además de lo que ha ocurrido en el régimen, lo que ha cambiado en la comunidad internacional, es lo que está pasando en el país. Y fuera del país, pero al final entre los venezolanos, ¿no? Lo que está sintiendo la sociedad venezolana. Y yo quiero decirles que siento que se ha sembrado una conciencia muy profunda en muchos de mis conciudadanos, en el sentido de que el 2024 es la última oportunidad para cada uno de estos ciudadanos. Venezolanos de avanzada edad, viejitos que me dicen, María Corina, yo solamente he conocido a mis nietos por un WhatsApp y el 2024 es mi última oportunidad de conocerlos en persona. Mamás que me dicen, se me han ido todos mis hijos, y este que tengo aquí aferrado, agarrado, el 2024 es su última oportunidad. O jóvenes que me dicen, no me quiero ir, pero aquí no tengo futuro. Es decir, y desde luego, una generación de venezolanos, de niños venezolanos que está creciendo en una situación dantesca de salud y nutrición. Hablaba recientemente con la doctora Rafal y me decía cómo, viviendo diversos informes, la talla de los niños venezolanos hoy, las niñas a los 5 años tienen 11 centímetros por debajo de lo que debería ser su talla y los varones 5 centímetros menos, ¿no? Entonces, esto es una tragedia porque es una generación que está creciendo no solamente con daños, digamos, físicos, motores, pero también, desde luego, intelectuales y espirituales. Son niños que están creciendo sin educación. En Venezuela la educación pública está funcionando escolar y básica, preescolar y básica 2 días a la semana, 2 días a la semana, y niños que están creciendo sin sus madres. Entonces, hay esta conciencia de que el 2024 es una última oportunidad y que esto se ha convertido en una lucha existencial. Muchos venezolanos entre la vida y la muerte, y espiritual,
y sí es percibida y sí es entendida entre una lucha entre el bien y el mal. Y donde en ese bien estamos incluidos muchísimos venezolanos de distintas posiciones políticas, de distintas procedencias, pero que al final compartimos visiones y valores. De modo que esto está configurando una nueva unión que ya se está dando en la base y es muy poderosa, es muy poderoso. Miren, yo tendría cientos de testimonios de cómo se está viviendo este reencuentro de la sociedad venezolana. Pero al final hay ese anhelo profundo de tener a tu familia unida, que yo creo que trasciende cualquier diferencia y cualquier amenaza. Y a mí me pasa, me lo dicen las mamás. Y recuerdo en Bailadores una mujer que me lo decía así casi que increpándome, porque yo estaba hablando de que había que superar la amenaza, el control social, la que te quitan las bolsas CLAP, al ticket de la bombona de gas. Y esta mujer me decía, pero María Corina, ¿qué más nos van a quitar si nos han quitado a nuestros hijos? ¿Qué más nos van a quitar? En Yaracuy viví una experiencia que me impactó después de un evento enorme. Siempre hay muchísimas maestras. Increíble el movimiento de los docentes en Venezuela que comenzó el 9 de enero y no ha parado. Y me jalaron unas maestras bajándome de la tarimita y que había, y una me dice, María Corina, te tengo que contar lo que me acaba de pasar. Aquí parada, esperándote que tú llegaras, me tocan por la espalda y me volteo y es mi jefa de calle. La jefa de calle es la figura que tiene el chavismo y el régimen para el espionaje y el control a nivel de la calle, de la vereda, en todo el país. Y me dijo, esta mujer cuando yo la veo allí le digo, ¿tú qué haces? Y me dice, mi único hijo que tengo en Lima, que al enterarse que María Corina venía para el pueblo, le dijo, tienes que ir para allá, mamá, escúchela, envíame su mensaje porque si ella gana yo regreso a Venezuela. Y esta mujer, la jefa de calle, le dice a su amiga, ahora a mí no me queda otra que luchar por esto. Entonces, yo sí siento que lo que se ha configurado es una unión del país en la base alrededor de estos anhelos. Y nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de transmitir mucha confianza, de abrir los brazos y decir, ¿saben cómo es la cosa? Hemos tenido diferencias en el pasado, todos nos hemos equivocado, pero es el momento de construir una fuerza, con una estructura formidable. Nadie se chupa el dedo. Todos estamos conscientes que el régimen está dispuesto a todo. Y desde luego, en su desesperación comienzan a cometer errores. Yo creo que en los últimos días, uno que me involucra directamente fue la inhabilitación que se convirtió en un boomerang, porque le dio no solamente una enorme proyección a la primaria dentro y fuera del país, y puso a Venezuela una vez más en primeras planas, no solamente de medios internacionales, sino de la agenda política, pero le dio a la primaria un sentido de desafío frente a la tiranía. Ya no es solo una contienda entre distintos candidatos con visiones diferentes y distintas propuestas, sino un desafío a la tiranía. Y por otra parte, el uso de la violencia de manera ya recurrente, que yo creo que los deslegitima enormemente. Y creo que siguen cavando y cavando y no se dan cuenta del error que cometen. En definitiva, yo siento que estamos en una cuenta regresiva frente a las primarias, que representa ese hito movilizador para aglutinar voluntades, para unir el país, para construir una organización ciudadana poderosa dentro y fuera de Venezuela, con los venezolanos que están en el exterior, pero también tener a partir de allí una enorme fuerza para ir a una negociación política con la legitimidad que nos da el tener un país unido y esa representatividad, una verdadera negociación. Y desde luego una interlocución firme, seria y legítima con actores internacionales. Así que concluyo diciendo, creo que vivimos un momento único de enorme complejidad, sin duda peligroso, pero un momento en el cual los venezolanos como nunca entendemos la responsabilidad histórica y que crean que cuando yo me he comprometido con ustedes en luchar hasta el final, eso significa en asumir
esta responsabilidad, en asumir el mandato y la confianza que me da cada venezolano y que no vamos a ceder en esta lucha, no nos vamos a desviar, no nos vamos a rendir, porque al final significa eso, reunificar a cada una de nuestras familias, traer a nuestros hijos de vuelta y reunificar a Venezuela en un proyecto de nación libre, justa y de los venezolanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Corina.